Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a Voces y Miradas. Hoy con un programa muy interesante donde vamos a darle valor a la formación, a las herramientas, a la educación con una invitada muy especial. Pero ahora vamos a ir a agradecer a quienes me maquillan, me peinan, me dan la indumentaria para cada programa. Natalia Gómez Peluquería me maquilló y me peinó para el programa del día de hoy. Miren qué bonito este recogido, precioso. Muchísimas gracias, Natalia, que hace excelentes cortes, hace la verdad que tratamientos muy interesantes para el cuidado del cabello. Estoy vestida por Aurora Indumentaria, Vanessa Fornero, que me brinda la excelente ropa. Miren qué bonita esta camisa bordada, divina. Este pantalón sastrero con botones, unas pincitas bien amplio, precioso. Muchísimas gracias, Aurora. Y el calzado de Sport Shop, allí está Karina con Barbie, que me han elegido unas botitas gamuzadas con excelente taco divinas. Muchísimas gracias. Ya adelanto de esta temporada otoño-invierno y por supuesto van a encontrar zapatillas para toda la familia, urbana, deportivas. Bueno, es un lugar para ir a visitar. Les adelantaba que hoy vamos a tener una linda entrevista con una mujer que la verdad que ha trascendido desde la dirección, desde su lugar como docente, apostando a los alumnos, a los profesores, a brindar educación, a también transmitir y hacer crecer la cultura en cada uno de los jóvenes. Por eso la presentamos y empezamos a disfrutar una nueva historia en Voces y Miradas. Hoy tenemos el honor de presentar a una persona muy especial. Ella dedicó gran parte de su vida al crecimiento y desarrollo del Instituto Adelia María, institución que dirigió por más de 30 años. Asumió la dirección siendo una joven de tan solo 24 años, demostrando una enorme vocación, compromiso y valentía para asumir un desafío tan importante. A lo largo de su trayectoria en la institución, dejó una huella profunda en generaciones de estudiantes, docentes y familias, liderando con dedicación, responsabilidad y amor por la educación. Siempre orientada a abrir caminos, generar oportunidades y transmitir valores que inspiran a nuevas generaciones. Hoy continúa aportando su experiencia y su pasión por la educación y la cultura, desempeñándose como directora de la Escuela Municipal de Danzas, donde sigue sembrando oportunidades y fomentando el arte en nuestra comunidad. Con sensibilidad y firmeza, ha sabido construir espacios donde cada persona encuentra su voz, su movimiento y su mirada de futuro. Es un orgullo poder reconocer su trayectoria, su compromiso y su legado. Bienvenida a Voces y Miradas, Silvia Mensa. Bueno, quiero darle la bienvenida a Silvia, que hoy me acompaña. Silvia, es un placer tenerte en este programa de Voces y Miradas, donde vamos a compartir tus pensamientos, tu historia, que bueno, ha sido la verdad que muchos años de trabajo, de profesión, de acompañar, de crecer. Así que bueno, la verdad que muy contenta de que estés acá. Bueno, yo muy agradecida porque la verdad que me sorprendí por la invitación, porque está bien, es un programa nuevo, o sea que lo están prácticamente inaugurando, pero es la primera vez que me invitan a un programa donde voy a poder hablar de mi vida, de mi vida personal y de mi vida profesional. Generalmente uno cuando está ejerciendo un determinado cargo habla de la institución a la que está representando, ¿no? Exacto. Por determinadas circunstancias, por un festejo, por un encuentro, uno está hablando de por qué estamos en este momento reunidas. Así que bueno, sí. Un placer también para mí estar con ustedes. Y bueno, y hoy tu palabra va a tener mucho peso porque vamos a hacer que la gente también haga este recorrido en tu vida, lo vamos a hacer juntas, de a poquito en esa primera niñez tuya, que bueno, ¿cómo se dio? ¿Cómo estaba formada tu familia?
Bueno, en mi familia estaba formada por mi papá, don Pedro Mensa, lo conoce muchísima gente, mi mamá, Rosa de la Torre, y mi hermana Analía. Éramos una familia chiquita, bueno, muy unida. ¿Eran de aquí, de Adelia María? No, ninguno de los dos, ni mi papá ni mi mamá, pero no muy lejos, ¿eh? Mi papá había nacido en Moldes y mi mamá en Tosquita. Ay, ahí nomás cerquita. Sí, bueno, ellos eran de la zona de la Mercantil, mis abuelos tenían campo en la Mercantil, así que mi papá y mis tíos se criaron ahí. Y después creo que con los años los papás de mi mamá habían comprado algo cerca, entonces creo que se conocieron por ahí, en la zona rural, digamos. ¿Y se instalaron aquí? Mi mamá se fue, la familia de mi mamá después se fue a vivir a Río Cuarto. Pero, bueno, toda la familia de mi papá siguió viviendo en el campo, solo que él no, porque, bueno, de la familia de él, de los hermanos, es el único que siguió estudiando, Mirá. que siguió estudiando una carrera universitaria, que no es porque hayan elegido que sea él, sino que las circunstancias de la vida hicieron que él sufrió una quemadura cuando era muy chico en sus piernas, y eso impedía que trabajara en el campo. Claro. Así que lo mandaron a estudiar, primero pupilo en Rosario, la primaria, pupilo en Córdoba, el nivel medio, y de ahí ya se quedó a estudiar farmacia, que fue su profesión. Sí, una farmacia que obviamente aquí estuvo en Adelia María muchísimos años. Muchísimos años, y yo recuerdo perfectamente la vocación de él, ¿no? La vocación de servicio. Yo creo que siempre pienso cuando yo sentía, ¿no? que ser docente también es un servicio, digo, bueno, esto yo lo heredé de mi padre, porque nunca lo escuché, por ejemplo, renegar de un timbre a las 4 de la mañana o a las 2 de la tarde, que se levantaba o de la mesa o de la siesta a atender porque alguien necesitaba un remedio o necesitaba un chupete, como decía él siempre. Un chupete es tan importante como una medicina, porque calma a una criatura, calma a una familia. Así que bueno, una vocación de servicio muy, muy grande, y creo haber heredado un poco de su forma de trabajo, de cómo trabajaba. ¿Y de tu mamá qué heredaste? Y mi mamá, la parte artística. Mi mamá era profesora de folclore. Mi mamá estudió folclore en Tierra y Tradición, en Río Cuarto. Yeah. Mi mamá bailaba, y de la familia de mi mamá, que eran varios, fueron artistas, artistas plásticas, otras se dedicaron, otra tía mía fue peluquera, o sea que también es un arte. Y yo creo que de ella todo lo que tiene que ver con la parte más delicada, digamos, de la formación. Lo heredaste de ella. De ella, por eso es que, bueno, nos mandaron desde tempranito con mi hermana a aprender folclore y a aprender piano. Piano, qué lindo. Sí. Bueno, obviamente vamos a mostrar algunas de las fotos que trajo Silvia. Esta, bueno, siendo alumna muy chiquita. Sí, de Jardín de Infantes. Compartinos de esta foto. Esa foto, bueno, el Jardín de Infantes yo lo hago con la señora Rosita Lanil. En ese momento era la señorita Rosita, que nos daba clase en su casa cuando el jardín todavía no se habían oficializado. Sí. Eran jardines privados. Y bueno, fue mi comienzo. Por ahí Rosa me carga y me dice que bueno, con ella empecé esta carrera que después se convierte en una carrera docente, ¿no? La escuela primaria y la escuela inicial empiezan ahí, con un grupo de compañeros, que eran todos más o menos del barrio, los que íbamos a la casa de Rosita Lanís. Bueno, dijiste que con tu hermana te unió, además de la danza y esa relación de hermana que uno siempre tiene, el piano. Mi hermana era una artista para el piano. Mi hermana, además de estudiar académicamente, porque ambas íbamos a la casa de Marta Righetti de Pautazo, sí. Éramos alumnas de ella. Mi hermana no solamente que se recibe, era profesora de piano, sino que tenía una enorme capacidad de improvisación. Ella tenía un oído increíble y te sacaba piezas en el piano sin tener la partitura. Mirá.
cosa que, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía que tener la partitura para poder tocar algo. Fue muy, muy brillante con el piano, un piano que todavía lo tenemos. Lo conservamos porque mi papá lo compra ese piano justamente por ella. Y yo que venía detrás, pero bueno, yo no tuve la constancia que tuvo mi hermana y 2 años antes de recibirme me dejé. Me gustaba más la danza, me gustó siempre más el folclore. ¿Cómo te das cuenta o en qué momento de tu vida sentís la necesidad de saber que te gustaba la docencia? ¿Qué es lo que querías hacer? Mira, en realidad cuando yo termino 5º año, en aquel momento el secundario se terminaba en 5º año, yo quería ser psicóloga. Yo quería estudiar psicología. Pero bueno, fue en una época muy, muy difícil del país. Yo egreso en el año 76, ya con el golpe militar, y una serie de carreras, sobre todo humanísticas, se cierran en la facultad de la Universidad de Córdoba. Entonces no podía estudiar psicología y yo quería ir a estudiar a Córdoba, porque mi papá había estudiado en Córdoba, yo tenía que estudiar en Córdoba. Entonces, buscando carreras, como hacemos todos, a ver qué puede tener en común conmigo y demás, veo que una de las carreras que tenía muchas materias de psicología y muchas de filosofía era la licenciatura en Ciencias de la Educación. Entonces me inscribo en Ciencias de la Educación como para empezar el año que me correspondía, que era el 77, esperando que si se abría la facultad de psicología, algún día me cambiaba, me pasaba. Transito el primer año, estaba complicada la cosa porque no estaba del todo segura, pero yo tenía una perseverancia que hizo que terminara bien en tiempo y forma primer año. La pedagogía, fíjate vos, que era una materia básica, era la que más me costaba, pero cuando paso a 2º año se hizo un clic en mi cabeza que realmente me empecé a apasionar por esas materias, por la pedagogía, por la didáctica. Me acuerdo que teníamos didáctica general, didáctica especial, bueno, la psicología infantil, todo empezó a andar por un carril que para mí era absolutamente desconocido. Hice 1º, 2º y 3er año, cuando estoy por pasar a 4º se abre psicología. Y ya dije, no, si esto es lo que me gusta. Esto es lo que a mí me ¿Te enamoraste de la carrera? Me enamoré de eso, porque no era, imagínate, Ciencias de la Educación, nadie sabía ni lo que era. Nadie había estudiado esa carrera en Adelia María. O sea, sí, miento. Una de las que estudió esa carrera fue Ana María Bogliotti, Estela Miranda, pero yo ni las conocía. Yo con los años las conocí y dije, bueno, chicas, coincidimos en un montón de cosas y de formación que tenemos, nada más que ya lo habían hecho en Río Cuarto. Y después, bueno, yo también tuve la suerte que 2 alumnas mías del secundario siguieron la carrera, no están ninguna de las 2 acá. Y bueno, me enamoré de Ciencias de la Educación. Yo soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, que es lo que me habilitó después para tener toda la formación pedagógica, pedagógico-didáctica, para dirigir un colegio, porque eso es lo que no tienen los otros profesorados. El que estudia un profesorado de historia, de matemática o de lengua, le faltan todas las didácticas que yo había hecho, sin tener idea que algún día se podía dar esto, ¿no? Una carrera obviamente muy completa que te llevó, como vos decías, a cumplir uno de los roles más importantes en una institución de aquí de Adelia María y donde estuviste muchísimos años. Sí, exactamente. Transitándola. Pero ¿cómo fue esa experiencia? Porque bueno, uno por ahí estudia y bueno, uno ya quiere estar frente a un aula desenvolviéndose. Esa primera experiencia, pero no quiero que me la cuentes ahora. Vamos a ir a una pequeña pausa y no, luego sí, me la contás. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Ya volvemos. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María.
Banco Ortopédico, Seguro de Sangre, Biblioteca Pública, Residencias Universitarias y de Parque Selam, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. Selam, energía que se renueva. Mirá todo lo que hicimos en Río Cuarto en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Avanza la circunvalación con 6 frentes de trabajo activos en simultáneo sobre las rutas nacionales A005 y 8. Una obra estratégica para la industria, el comercio, el turismo y la producción agropecuaria de toda la región, por donde circulan más de 20.000 autos y 10.000 camiones cada día. También finalizamos la duplicación de calzada en la ruta provincial 30, mejorando el acceso a los barrios cercanos y fortaleciendo la seguridad vial en el corredor turístico más importante del sur provincial. Además, ya está en marcha un plan de pavimentación de 100 cuadras que beneficiará a vecinos de 5 barrios y mejorará su calidad de vida. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial porque es la base del desarrollo productivo y del progreso. Acá el tránsito es bravo, la circunvalación es una gran solución. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Río Cuarto, Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 035-85-422-496. Celular 154-99028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María. Y bueno, para todo profesional que deja obviamente la vida universitaria, ese primer impacto en esa primera aula, bueno, es como fuerte, es un cimbronazo. ¿Y cómo llegaste vos, Silvia, a estar parado enfrente de los alumnos y tomar de mi esa colegio. Posición? de mi colegio, que es en tu pueblo, donde todos te conocen. Exactamente. Porque uno, por supuesto, que esas prácticas pedagógicas las teníamos Sí. adelante de alumnos en la universidad, me acuerdo en la Universidad Tecnológica, que nos llevaban a darles pedagogía a chicos que no tenían nada que ver en su orientación, ¿no? Pero bueno, era la forma de foguearnos. ¿Sí? Mira, todo empieza cuando ese verano del 83, el verano del 83, que yo los pasaba todos los veranos en Adelia María, el doctor Borges, que era rector en ese momento del instituto, me ve en la calle y me llama. Yo era conocida del doctor porque yo era muy amiga de Claudia, de su hija, soy muy amiga. Entonces me llama con mucha confianza, me dice, vení y contame a ver de qué te recibiste vos. Entonces yo le cuento más o menos mi carrera y me dice, ¿qué materias podés dar? También le cuento qué materias podía dar y me dice, porque el profesor que está dando psicología y filosofía, que era el padre Tisera, Sí. lo trasladan. Así que no tengo profesora. Así que te tenés que quedar en Adelia María, porque él sabía que yo amaba Córdoba, entonces tenía miedo que yo me fuera. Dice, te tenés que quedar en Adelia María porque te necesito en el colegio. Bueno, doctor, sí, después vemos, después hablamos, así como al pasar. Pero bueno, me insistió tanto que dije, bueno, si realmente es necesario, yo no tenía trabajo, ¿por qué no me voy a quedar? Una oportunidad. Pero siempre pensando que era un tiempito nomás, o sea, un año, después vuelvo a Córdoba. Bueno, entonces empiezo a trabajar fines de febrero en el colegio y por supuesto, filosofía y psicología se dan en los últimos años. Sí. Así que mis primeros alumnos estaban en cuarto y quinto, en aquel momento quinto era el último curso.
yo tenía en ese momento 23 años. Muy jovencita. Muy joven. Y bueno, los alumnos que ya en los últimos cursos están grandecitos. Así que bueno, pero yo evidentemente tengo una capacidad docente innata, porque a mí no me costó estar frente a un grupo de alumnos que muchos los conocía, algunos hasta habían sido alumnos de folclore, o sea, conocía mucho, pero el alumno a esa edad y con una profesora joven. Sabemos. ¿Y cómo fue? ¿Qué intenciones tiene? ¿Cómo fue infundir el respeto, ¿no? Reconocer al alumno que, bueno, que vos eras el docente y que, bueno, hay una barrera que no se podía traspasar. No me costó nada. No me costó nada. O sea, por supuesto, ellos notaban en mí que, bueno, había dureza en mi forma de manejarme, pero todo fue una cosa que nació así. No es que yo la trabajé o me obligué, porque eso no te sale, eso tiene que ser algo natural. Bueno, imagínate que eso fue hasta el mes de julio, porque unos meses que fui profesora, nada más. Yo a su vez trabajaba con el doctor Borges como asesora pedagógica. O sea, yo iba 2 o 3 mañanas al colegio a ayudarlo a él en la parte pedagógica. Que me encantaba hacer eso, me encantaba. Yo siempre digo que cómo el doctor no vivió 2 o 3 años más, por lo menos, para que yo siguiera trabajando con él, me formara más. Y bueno, y después, si la vida era eso, y yo tenía que seguir su camino, pero más adelante. Y bueno, lamentablemente el doctor falleció ese mismo año, en julio del 83, y el 16 de agosto del 83 yo asumo la rectoría del colegio. Asumís con casi nada de edad, Silvia. 24 años, porque yo había cumplido los años en julio. 24 años, muy jovencita para cubrir ese cargo. Sí. ¿Te sentías preparada? Yo creo que no fui del todo consciente cuando dije que sí. O sea, yo sabía que me avalaba el título, que me avalaban los cursos que había hecho, muchísimos, porque en Córdoba en ese momento se dictaban muchas cosas y uno podía hacerlo, tenía tiempo. Había dictado unas capacitaciones en todo el año 82 en Maquena, La Carlota y La Boblaye, que me habían formado bastante, o sea, frente a maestras, gente más grande que yo. Entonces, bueno, creo que me alentaba mucho esto de que el título, porque así fue, al ser colegio público de gestión privada, el que elige el rector o el director es el representante legal y la cooperadora. Exacto. Ellos viajaron a Buenos Aires, en ese momento el colegio dependía de Buenos Aires, de la SNEP, y llevan otros currículos también, no solamente el mío. Entonces siempre me contaba Cookie Raceto, que era el representante legal en ese momento, que bueno, pusieron todos los currículos en el escritorio y los que estaban ahí ayudando para decidir le dijeron, bueno, mire, el título es esta chica. Bueno, le dijeron, pero es muy joven, dice, muy joven, recién empieza. Bueno, dice, contrólenla de cerca un año y si no funciona, bueno, la sacan. Entonces se vinieron esperanzados de que total por un año, pero ¿qué es el título? Por más que yo no tenía antigüedad, 6 meses nada más. Nada. Pero la formación que yo tenía me habilitaba. Entonces él se reía porque ya habían pasado 20 años cuando me seguía contando eso. Dice, te tuvimos que controlar un año, no hizo falta, dice él, porque respondiste por lo menos a todas las expectativas de un director, de una directora. Me imagino que en aquel momento, yo después, con los años, me enteré de algunas cosas, era como que, bueno, como una mujer dirigiendo el secundario. Porque hasta ese momento habían sido todos directores, Todos directores, ¿no? Y el colegio estaba a punto de cumplir 30 años. En 30 años todos habían sido hombres. Bueno, trajiste unas fotos para compartir con nosotros de ese momento. La verdad que, bueno, no es fácil agarrar con tan corta edad la responsabilidad y la dirección, obviamente, de una institución. Y bueno, vos te animaste. Sí, evidentemente, por eso digo, no sé si ¿Consultaste con alguien? ¿Hablaste con alguien? Sí, seguramente con docentes más grandes que yo, seguramente que con la que sí me acuerdo que lo hablé fue con
Malicha, con mi maestra de primer grado, Malicha Espeleta, con Marta, con Eda Cortés, me acuerdo que eran un poco mis referentes y bueno, Eda, que estaba en Adelia María, me decía, sí, Silvia, estás capacitada, tenés que hacerlo, tenés una cooperadora que te apoya, que te acompaña, así que bueno, fue una también de las que me empujó un poquito, la señorita Lita, fue otra, fue a mi casa a decirme, Silvia, vos estás, porque esos cursos de capacitación yo los había dado por una gestión que había hecho ella y necesitaba una profesora y me busca a mí, pero también ella, sin saber si podía, qué iba a resultar de esa experiencia. Y bueno, se ve que fue buena porque me alentaba que tomara el cargo. Pero yo siempre pensando que todo iba a ser por poco tiempo, ¿eh? O sea, como diciendo, bueno, si no funciona, me voy. ¿Y cómo fue, obviamente, hacer crecer tu fortaleza, tu capacidad para poder al mismo tiempo dirigir esta institución, estar con un equipo de docentes, algunos que venían ya con mucha trayectoria, y bueno, y hacer que funcionara ese equipo, ¿no? Sí. Bueno, obviamente no fue fácil porque seguramente había otras expectativas también de otra gente y además porque yo tenía un grupo de profesores que habían sido mis profesores. Claro. O sea, imagínate la edad, mi papá estaba como profesor, mi papá se jubiló ese año. Yo tuve por 6 meses fui directora de mi propio padre, pero la señora Lila Bonino, bueno, en ese momento estaba Mirta Giovannini también en el colegio, profesoras como Mari Muñiz, Teté, todas habían sido profesoras mías. Y de pronto estábamos en una reunión de profesores y yo enfrente de esa gente con la que yo había hecho un recorrido valiosísimo, porque por eso había terminado el colegio, ¿no? Pero bueno, esos primeros tiempos fueron difíciles de acomodarse también. Exacto. Pero bueno, evidentemente era y es, porque la docencia es eso. O sea, nunca me sentí abatida, ni esto no lo voy a poder hacer. Siempre tuve gente que me acompañó desde el inicio. También en la parte administrativa estaba Ana María Bertone, Mechi, Norberto Romero, bueno, Mirta, que en ese momento estaba como secretaria, y bueno, todo ese grupo de gente que me avalaba y me ayudaba, y la cooperadora, por supuesto. La gente los padres de estos alumnos, de la mayoría estaban en cuarto, y que por ahí se portaban mal, y un día les dije, no crean que porque son hijos de la cooperadora que me eligió, me van a torcer el brazo. Y dice que los padres le dijeron que me felicitaban por esa medida, porque claro, ellos habían agarrado un poquito de que acá está, vos estás ahí porque nuestros padres, pero bueno, duró muy poquito. Enseguida nomás se acomodaron las cosas. Hiciste una transformación importante que lo vamos a dejar para el próximo bloque, como fue darle valor y abrir las puertas de la institución en un acto tan importante como es el 25 de mayo. Después de la pausa lo vamos a hablar, ¿te parece? Sí. Ya volvemos. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Deco Delva. Organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Deco Delva. Entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. Fiambres DJ, una empresa familiar con casi 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de fiambres y embutidos. Fiambres DJ, un sabor diferente, desde Coronel Moldes a todo el país.
El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. ¿Sos comerciante o emprendedor? Con tarjeta CETAM tenés 4 millones de pesos en 36 cuotas fijas y con tasa bonificada. Así de simple, acompañamos tu crecimiento. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. Bueno, dimos puntapié en el bloquecito anterior a un clásico, algo que es costumbre, que se ha hecho raíz en nuestro pueblo, como son los actos del 25 de mayo, donde uno espera para acompañar a la institución, para ver qué espectáculo van a hacer los alumnos junto a los profesores. ¿Cómo surge la idea de abrir este 25 de mayo? Está bien lo que vos me decís, de abrirlo o sea, de hacerlo más grande. Exacto. Porque en realidad el acto del 25 de mayo es propiedad del instituto desde su comienzo. Desde siempre. Sí. Siempre yo me acuerdo como alumna del secundario de ir a la plaza todos los años, pero nosotros ya bailábamos, ya formábamos parte de esos cuadros que se hacían, de esos grandes desfiles, que inclusive se hacían desfiles a caballo y todas las instituciones desfilaban, el famoso desfile del 25 de mayo, el frío y todo eso, el uniforme, las medias 3/4, bueno, el frío siempre fue un tema, pero el 25 de mayo fue en mayo, entonces no podíamos cambiar la fecha para que estuviera más templado. Entonces el frío siempre existió, pero nunca impidió que se hagan los actos. Yo ya bailaba en ese momento, entonces cuando yo vuelvo como profesora, por supuesto que cuando se distribuían los actos, a mí me ponen para que organice el 25 de mayo. Obviamente, me acuerdo que ese año habíamos hecho una ranchera, no me voy a olvidar nunca, algo muy sencillo porque los alumnos no sabían bailar. Habíamos hecho algo muy sencillo y con 2 cursos, nada más, con los 2 cursos más altos, nada más. Bueno, gustó mucho, entonces fue un clásico que me dejaran a mí, dijeran, bueno, de ahora en adelante, del 25 de mayo te encargas vos, sabiendo que yo bailaba, que me gustaba el folclore y demás. Al año siguiente yo era la directora, así que no me quedó otra más que seguir trabajándolo. Y de a poquito fuimos incorporando más cursos, porque ¿qué sucedía? Cuando algunos festejos no tienen continuidad, los alumnos les da vergüenza bailar. Sí. Si ellos no notan que vos les enseñás bien, o les enseñás bien el paso, o les haces hacer bien una coreografía, o los vestís bien como corresponde, les da vergüenza. No es lo mismo que un chico más chico que por ahí no toma conciencia, pero el adolescente lo primero que quiere saber es qué voy a bailar. O sea, a ver si todavía hago un papelón. Entonces fue trabajarlos, y ellos fueron viendo que este año no bailaban porque bailaban los cursos más altos, pero el año siguiente los incorporamos, y así lentamente fue haciéndose cada vez más grande, hasta que, bueno, yo creo que fue a partir del 98, 99, que ya se convirtió en un trabajo comunitario. Y después se convierte en un proyecto institucional, donde no solamente bailaban los alumnos, sino que bailaban los exalumnos, bailaban los padres, profesores. Toda la familia involucrada. Todo el mundo estaba involucrado. Bueno, también trajiste fotos. Sí. También trajiste fotos. Tengo fotos tengo todas las fotos de todos los actos, pero tomé una que fue muy significativa, que fue el bicentenario de la patria, que bueno, nos piden desde el municipio que hagamos nosotros el acto, pero que lo traslademos a toda la comunidad, y ahí fue donde se hizo ese gran pericón donde todas las instituciones participaron. Hubo tantas ruedas de pericón,
tantos pañuelos celestes y blancos, tantos ponchitos celestes y blancos, que hasta el día de hoy los usamos en las escuelas, en la escuela de danza. Sí. Bueno, esos actos del 25 de mayo donde todos después quisieron participar. O sea, al principio había algunos que les daba vergüenza, después al contrario, eran los menos los que no querían participar y se dedicaban a ayudar en la escenografía, a conseguir, bueno, los elementos, a trabajar ese mismo día llevando y trayendo cosas. Y sin duda esto trascendió, porque si es algo que nos pasa a quienes vivimos acá, es que cuando vamos a algún cumpleaños de 15, vamos a un egreso, la alegría y el orgullo que nos da poder ver a los chicos bailar una chacarera, disfrutar de un gato, y eso se sabe en la coreografía, y bueno, eso es parte de nuestra cultura. Exactamente. Que obviamente, más allá de los días de ensayo, lo tienen aprendido, ¿no? Pero los días de ensayo son tan significativos como el día de la presentación, porque además tienen un plus que es el de, bueno, de preocuparse para que les salga bien, compiten entre ellos mismos a veces, ¿no? No quieren que les salga mal. Son chicos grandes, no quieren que les salga mal. Entonces por ahí reniegan porque alguno hace mal el paso o falta. Entonces ya se genera un problema entre los cursos que quieren superarse para que sea mejor que el del año pasado. Pero no una competencia mala, no, enriquecedora entre ellos mismos. Yo recuerdo haber visto alumnos ensayarse en las horas libres, que eso es muy raro que un alumno en una hora libre haga eso, se ponen a hacer cualquier otra cosa o bueno, juegan o charlan. El aprender las danzas tradicionales argentinas se instala a partir del 2011 con la designación de cátedras dentro del área artística. Tan importante. Entonces el colegio tiene en distintos cursos una asignatura que se llama danza, y son danzas folclóricas argentinas. Y todo el mundo aprende, entonces nadie puede decir yo no bailo porque me da vergüenza porque no sé hacer el paso. Todos aprenden a hacer el paso. ¿Qué momento te quedó grabado de tu experiencia como directora en tantos años? ¿Te trae a la mente alguno en especial, un momento significativo? Mira, fueron muchos porque yo fui muy feliz siendo directora del instituto. Yo disfrutaba no solamente de la docencia del aula en sí, porque el aula es enriquecedora, el aula es maravillosa, y te digo que por ahí extraño eso de volver a dar una clase, a compartir, pero gestionar una institución, proyectar cosas y trabajar para eso, y que te sigan y que tengas un grupo de gente que te sigue, porque esa fue también un gran elemento positivo, la cantidad de profesores y de personal de la escuela que apuntaló los proyectos que se gestaban en la escuela. O sea, yo fui una afortunada de contar con un grupo de profesores maravilloso, porque nada se hace solo, es imposible hacer solo, nada. No solamente este acto que era monstruoso, sino tantos proyectos que tuvo la institución y que llegaron a puntos muy importantes y que los alumnos hasta el día de hoy se acuerdan de cómo trabajábamos fuera del horario de clase. Pasábamos las tardes en el instituto, tomando mate y trabajando, porque todos queríamos lograr esa meta que nos habíamos propuesto. Entonces son muchas las cosas que hicieron que bueno. Estuviste como directora de una institución tan grande como es Instituto Adelia María, y después, en esa pausa obligada de dejar la institución, te abocás a la dirección nada más ni nada menos que la Escuela Municipal de Danza. Otra dirección. Sí. Distinta. Te digo que fue compartida, porque yo empiezo la dirección de la escuela siendo directora del instituto. Exacto, siendo directora. Bueno, me costó aceptar porque me preocupaba la cuestión de los tiempos, pero bueno, Eda Cortés, que era la secretaria de Cultura en ese momento, que quería crear la escuela, me insistió tanto que bueno, dije, ¿cómo no voy a ayudar a la creación de la escuela? Entonces, bueno, ahí estoy desde que se creó la escuela,
Y por supuesto, algo mucho más chiquito, algo mucho más fácil de manejar, de trabajar, también acompañada por un grupo de profesores hermosos y de padres y de alumnos que cubren una vocación que tengo desde siempre, que es la danza, que es bailar. Y a eso voy, ¿no? Porque bueno, estuviste obviamente participando y formando parte de un ballet muy importante. Bueno, lo vamos a mostrar a la gente porque bueno, trajiste la verdad que recuerdos bellos, sí, de Cosquín, de las veces que bueno, que participaste. ¿Cómo fue formar parte? ¿Cómo llegás al ballet? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, yo empiezo a bailar a los 5 años. Y mi mamá nos manda a mi hermana y a mí a la academia de la señorita Maliche Espeleta desde los 5 años. Yo tenía 5 años. Y hago toda mi primaria y mi secundario como alumna de la academia, y me recibo de profesora de danza folclórica argentina y de profesora de danza latinoamericana. Ahí traje también unas fotos de mi época de bailarina cuando yo vivía en Adelia María, cuando iba al secundario. Vamos a mostrar esta que recuerdo de mamá. Eso me lo hizo mi mamá, por supuesto. Yo no tengo un montón de fotos, pero ninguna encuadrada. Eso me lo hizo mi madre en unas fotos que sacamos los fotógrafos en Cosquín, porque no existía el celular, por supuesto, y ella los habrá seguido hasta que consiguió fotos para poder hacerme ese cuadrito. Estas son de cuando yo iba a la academia, yo todavía estaba en el secundario, y bailábamos. Esos muchachos son bailarines de Córdoba, que nuestra profesora nos traía porque no había bailarines varones. Entonces, bueno, todo se inicia con mucho trabajo y con mucha formación, y viviendo en Adelia María. Cuando yo estaba en 5º año del secundario, pasaba a 5º, ese verano del 76, Malicha nos viene a contar que el director del Gran Ballet Argentino, que la conocía porque vivían cerca y demás, le pregunta si no tenía un grupo de alumnos para formar parte del ballet oficial, porque estaban juntando gente de varios lugares. Cuando ella nos comenta a nosotros esa posibilidad, por supuesto hice una reunión de madres, inmediatamente, bueno, dijimos que sí, aceptamos ese desafío. Éramos 5 bailarinas de su academia que fuimos ese verano a prepararnos a Córdoba para formar parte del ballet. Y hoy obviamente seguís trabajando y transmitiendo estos conocimientos dentro de la Escuela Municipal de Danza, que año tras año, bueno, muestra cuadros, la verdad que maravillosos, donde, bueno, va creciendo, hay diferentes profesores, que es un orgullo, obviamente. Silvia, última pausa del programa, pero bueno, queremos aprovecharte a full, así que pausa de por medio, seguimos, ¿te parece? Dale. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Agrocereales La Milonguita, acompaña al productor agropecuario de Adelia María y Zona. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Mirá todo lo que hicimos en Río Cuarto en 2 años. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Construimos y ya están en funcionamiento los nuevos edificios de la Escuela Secundaria de Oficios en Barrio Ajec y de la Escuela Proa en Alsina, porque la educación es prioridad. Estamos por finalizar el Centro de Desarrollo Infantil en Las Golondrinas y Obispo Buteler, un lugar de contención y atención integral para niñas y niños en situación de vulnerabilidad. También inauguramos el nuevo parque del ex Hospital del Sur y el Polideportivo Social en Barrio Fénix. Pronto se sumará el de Barrio Alberdi, consolidando 6 espacios para la integración comunitaria, el deporte y la cultura. Y avanzamos en la puesta en valor del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto para recibir eventos deportivos de jerarquía, generando empleo y dinamizando la economía regional. Córdoba
eligió invertir en obras que generan oportunidades y progreso. Cuando hay educación y se construyen espacios para los vecinos, hay esperanza. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Río Cuarto, hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Desde Villa María al mundo, Red Gesta brinda educación, arte y cultura, sin límites, al alcance de todos, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. Conoce más en www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancias. En Molprot transformamos la visión en valor. Desde 2017 somos líderes en el procesamiento de soja, ofreciendo aceite y expeller de la más alta calidad para impulsar tu negocio. De la más alta calidad. Compromiso con el productor, innovación constante y calidad garantizada. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Molprot, Sociedad Anónima, ofrece eficiencia, calidad y el valor agregado que tu empresa necesita. Contactanos al 3582 40 51 95. Bueno, sin duda una historia muy enriquecedora que sigue creciendo desde el folclore, desde vos como directora, la dirección obviamente, toda la parte educativa te surge por diferentes poros, ¿no? Desde el arte y desde el conocimiento. Sí, vos sabés que yo siempre digo que haber formado parte de un ballet y desde Adelia María, o sea, viniendo de un pueblo, sí, y formar parte de un ballet que ya estaba conformado, que ya tenía bailarinas, con trayectoria y demás, me formó y me ayudó muchísimo para ser directora del colegio, porque te ubica muy bien el lugar que tenés que estar. O sea, uno en un pueblo, y bueno, sos más con 16, 17 años, sos la que mejor baila, si sos la más grande. Entonces somos las mejores. Cuando vos vas a formar parte de un ballet, te encontrás con que hay bailarinas extraordinarias y vos no te parecen nada a esas grandes bailarinas. Entonces, obviamente, se empieza de atrás para adelante. Pero la satisfacción más grande es cuando yo en el año 77 bailaba en la última fila y en el año 82 encabezaba una fila de adelante. Entonces, eso es mérito y eso es templanza, porque vos tenés que, no digo aguantar, porque no es la palabra, pero bueno, tenés que sentir que está bien, que no te pongan adelante cuando vos todavía te falta formación y te falta experiencia en un escenario tan grande como es el escenario de Cosquín. Ahora, el día que bailás adelante, porque ya el director o la compañía considera que estás preparada para eso, la satisfacción es doble. Entonces, siempre ellos nos hablaban de las nuevas y las viejas, y yo pasé muchos años, fui la nueva, del grupo de las nuevas, hasta que un día fui del grupo de las viejas. Y ese grupo de las viejas le enseñó a las nuevas, enseñó, formó, preparó, las aconsejó, las contuvo, lo mismo que hicieron esas otras bailarinas conmigo cuando yo tenía 17, 18, 19 años. Yo la última vez que yo bailo tenía 23 y me vine a Adelia María. Y eso yo siempre decía, cuando a veces no le das el primer lugar o no confías de entrar, no confías, sino que la profesora no está esperando que vos le des toda la confianza, y a veces hay que esperar, hay que dar tiempo,
porque por ahí te podés equivocar. Entonces es mejor tener una experiencia previa, ir de a poquito hasta que el día que sea el del lanzamiento tuyo, ese día te vas a sentir realizada y vas a estar feliz dando clases, dirigiendo un grupo, armando un encuentro y todo lo que significa un colegio, ¿no? Todo lo que significa trabajar en un colegio. ¿Qué significa para vos esta foto? Bueno, eso le vamos a mostrar a la gente, ¿no? Mis tres hijos varones en el instituto. ¿Cómo sos como mamá, Silvia? Bueno, casi como fui como directora. Fui una mamá exigente, fui una mamá recta, no para buscar grandes cosas, sino para que sean personas de bien, para que cumplan con sus obligaciones, con sus responsabilidades, para que tengan claro de que no había ningún privilegio para ellos por ser hijos de la directora, al contrario, y lo sentían por ahí, pero nunca haciendo diferencias tampoco para que ellos tengan que sufrir por ser hijos míos. Traté siempre de que fueran chicos queridos, y por suerte lo son. Tienen muchos amigos, tienen buenos recuerdos. Si bien el más chico hacía renegar más y las profesoras se acuerdan, pero bueno, era el que más materia se llevó en su momento, el que más me hizo renegar, pero fui una madre, creo que como todas, ¿no? Deseando lo mejor para los chicos. ¿Quién crees que fue tu pilar fundamental en tu vida y lo es? Mira, yo creo que yo siempre conté con la ayuda de mi marido, por supuesto, que me permitió estar muchas horas fuera de mi casa, muchas, y mi mamá, mi hermana y mi suegra, que me ayudaban con estos tres chicos, mientras yo me dedicaba a los proyectos y a trabajar en el colegio. Bueno, a veces los llevaba, ¿no? Pero son los que te sostienen, si no es imposible. Es imposible si te están controlando con el horario, con el tiempo, en una profesión donde por más que trabajes más, ganas lo mismo. O sea, ahí no se cobran las horas extras. Trabajás 10 horas, pero cobras 5. Entonces no hay un incentivo que vos decís, llego a mi casa y traigo. No, es amor a la profesión, es vocación pura. Y eso mis hijos lo han visto, y eso a mí me enorgullece, porque ellos me han visto como una persona muy responsable, y ellos han visto el no haber hecho diferencias, el haberse enterado en el colegio que faltaba la profesora de historia, y ellos estudiando en mi casa historia hasta último momento porque tenían la evaluación al otro día, y yo no decir absolutamente nada, y después me decían, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Eran alumnos, ellos eran alumnos, no eran hijos míos, pero eso también forma. Porque esas diferencias que uno hace a veces equivocadamente por quererlos, los terminan perjudicando. La familia siempre valora todo lo que uno hace, ¿no? Desde lo profesional, desde lo personal. Pero vos te sentís valorada por la gente de Adelia María, con toda tu trayectoria, con todo lo que has hecho y con todo lo que venís haciendo. Sí, yo me siento valorada, me siento querida. Por supuesto que habrá gente que no lo siente así, que no me quiere o que no me conoce. Bueno, es lógico. Sí. Yo siempre digo que querer conformar a todo el mundo es un gran fracaso. Así que pero sí, me siento valorada, me siento querida, me siento acompañada, y actualmente con la gente que está conmigo en la escuela de danza, que realmente son padres maravillosos y alumnos hermosos, siento que vale la pena seguir esta trayectoria, que vale la pena que la experiencia que uno tiene, porque a mí siempre me preocupó que por ahí lo importante sea, en el caso de la danza, sea bailar solamente, ¿no? Y no la parte humana o la formación humana, o el alejarlos de otros incentivos que tienen. Es compartir. Compartir, formarnos, disfrutar de la música, de la danza, de las historias, de lo que significa cada una de ellas, de los ensayos, de las clases. Bueno, y siempre dándoles las posibilidades de algo más, como yo lo tuve a eso. Yo bailaba con bailarines de Córdoba, yo bailé en Córdoba, bailé en Cosquín. Tuve la suerte de conocer gente de otro nivel. Sí. Yo siempre trato de que los alumnos conozcan y puedan compartir con gente que por vivir en una ciudad le has dado más oportunidades.
le has dado la oportunidad a muchos alumnos de viajar, de participar en festivales internacionales, que la verdad que toda la experiencia, y eso no se hace si uno no tiene el apoyo, el cariño de la gente, de los papás. Sí. Y mira, te digo algo rapidito. O sea, yo cuando me vengo a vivir a Delia María, ya casada, todo este grupo de bailarines, de compañeros míos, empieza a viajar por Europa. Mirá. Todos empezaron a viajar por Europa bailando y yo me vine a Delia María. Cuando yo me jubilo, mira vos cómo es la vida, una pareja de la escuela de danza viaja a Turquía y a Chipre, invitada por el grupo Abriendo Surcos, y me invitan a mí también a formar parte de ese viaje, y de ese y de 2 más, que el último fue hace poquito. Pero bueno, por eso, dar la posibilidad, estar en un lugar para poder brindar algo superior, porque en los pueblos no se dan todas las posibilidades a veces para el crecimiento, y si vos no tenés algunos contactos, como lo tuvo mi profesor en su momento, que permitió que yo bailara en Cosquín, por ahí es muy difícil. Entonces creo que las escuelas están para eso, para permitir el salto, ¿no? ¿Cómo ves a Delia María? Yo creo que Delia María siempre fue un pueblo con muchas ganas, con mucha capacidad de trabajo, con instituciones que siempre están mejorándose. Creo que a Delia María va a ser muy difícil que se aplaque ante cualquier adversidad, porque hay mucha gente luchadora, mucha gente que ha dejado huellas importantes en las instituciones, en todas las instituciones educativas, en los clubes, en otros ámbitos, que tienen que ser ejemplo. Por eso pienso que también este tipo de programas son importantes para que las instituciones sigan y se animen a seguir también el recorrido hecho por otros en otro momento, y para que el objetivo siempre sea brindarle lo mejor a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que tengan la responsabilidad. Yo siempre hablo de que como institución tenemos la responsabilidad de formarlos, porque a veces los padres desconocen algunas cuestiones o algunos incentivos que vienen de afuera, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que estar al frente, los que estamos preparados y formados porque nos gusta esto. Otros se han formado para otra cosa y son también muy válidos. Pero Delia María, creo que si sigue teniendo el capital humano que tiene y la generosidad de mucha gente, no se va a ver afectada por grandes cambios ni por situaciones que a veces el país vive o sufre, y que en los pueblos la pasamos mejor. Silvia, la verdad que es un placer, de verdad te agradezco profundamente que estés aquí en el programa, que hayas compartido una partecita de tu historia. Me encanta tenerte acá, sos una persona que ha hecho muchísimo por la educación, por la cultura de nuestro pueblo, y eso se agradece, así que muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, y gracias también por este momento en el que me pude reencontrar con parte de mi historia educativa, de mi historia como bailarina y hoy actual directora de la Escuela de Danza. Bueno, muchas gracias. A ustedes, chicas. Bueno, y a ustedes la invitación para la próxima semana para seguir compartiendo muchísimos más invitados, para tener la mirada y la voz de otro protagonista. Y esta vez obviamente tuvimos la palabra, las ideas, las herramientas que Silvia nos ha compartido. Vamos a tener muchas más historias, así que quédate prendido con nosotros. Voces y Miradas dentro de 7 días te espera con una nueva historia para compartir. Muchas gracias.